Bueno, lo que está pasando en materia económica se lee en los diarios, se lee en internet, se escucha conversaciones. Los empresarios están un poco crispados y tienen razón. Sí, hay un proceso recesivo importante, hay digamos, un parate importante en las ventas, la industria automotriz está suspendiendo gente y otros sectores también. Pero este no es solamente el aspecto, digamos, negativo de lo que está ocurriendo. ¿Qué están pensando los empresarios? La conducción empresaria, la conducción gremial empresaria también es importante. Dialoga con el gobierno, toca timbre, golpea puertas. ¿Qué realmente hace? Para hablar de estos temas hemos invitado y lo tenemos aquí, junto a nosotros, pese a esta tarde gris, a José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial. José, muchas gracias por estar aquí y por el aguante. No, muchísimas gracias a vos por invitarme. Por favor. José, ¿cómo ves el momento? ¿Están caminando por las paredes o tranquilos? A ver, nosotros las proyecciones que tenemos para el 2014 son que vamos a tener una caída de la actividad industrial entre un 1,5 y un 2,5%. ¿No se quedan cortitos? No, yo creo que no. Por lo menos lo que aconteció al primer trimestre más o menos está en línea con lo que nosotros veníamos proyectando. Por ejemplo, para repasar, tanto enero como febrero experimentamos en la actividad industrial una caída de un 0,2% y marzo sí una caída pronunciada de un 6,1%. Esto te da un promedio en el trimestre de una caída de un 1,7%. Por supuesto que es distinto el comportamiento que están teniendo aquellos sectores que forman la distinta matriz productiva industrial de la Argentina. Vos hacías mención recién a lo que pasa con la industria automotriz. Y los proveedores. Y los proveedores. Está pasando una situación muy delicada por factores no solo exógenos, sino también endógenos. Me gustaría repasar algunos de ellos. Por ejemplo, la actividad económica en Brasil está pasando un deterioro muy marcado y esto ha provocado una reacción negativa en nuestra industria automotriz, ya que las ventas han caído en un 17% en el último mes. Sí, es una herida abierta. Es una herida abierta y que por supuesto esto lleva a tanto a las autoridades públicas como también a los dirigentes gremiales y empresarios a aceitar los mecanismos comerciales con sus pares brasileños para poder revertir esto, porque obviamente es algo que no le conviene ni al Brasil ni a nosotros. Claro. Por otro lado, también hay cuestiones internas que tienen que ver con que hay que profundizar líneas productivas mayores, más benéficas para los productores. Me refiero a tasas más acordes a las necesidades de los productores. Y por supuesto, también no escapa a lo que ha acontecido en la actividad económica en el primer trimestre. Claro, claro. José, ustedes de la Unión Industrial tienen equipos de economistas, aquí ha estado sentado Diego Coats, a quien estimamos mucho. De alguna manera, de todas estas estadísticas que vas juntando, ¿se habla con la presidenta, se habla con el ministro de Economía? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los que tienen el poder y el control del Estado? Para ser franco, nosotros venimos con un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo Nacional. Esto empezó inclusive a principios del año pasado en forma sectorial con una convocatoria que tuvimos en Río Gallegos con la presidenta y casi todos sus ministros, inclusive otros sectores de la sociedad. Sí. Posteriormente a esto hemos tenido, tanto con la presidenta como sus ministros, muchísimas reuniones. Inclusive la última fue hace no más de 3 semanas con el ministro de Economía, Kicillof, y su gabinete. Y por supuesto hay temas en los que nosotros venimos planteando lo que tiene que ver con una competitividad sistémica, no anclado solamente en una variable, sino un análisis completo de todo lo que entendemos nosotros que es la competitividad sistémica. Y hay cuestiones que vamos avanzando, hay cuestiones que no, hay cuestiones que estamos de acuerdo y hay cuestiones que claramente todavía no nos hemos puesto de acuerdo con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo reacciona el gobierno frente a las peticiones o a las propuestas o a la realidad que ustedes muestran? No, nosotros, por ejemplo, la última reunión que tuvimos fue en un tono muy positivo. Es decir, fue una reunión ¿Con quién la tuvieron? Almuerzo con Kicillof y todo su gabinete económico. Fue una reunión muy positiva, duró 3 horas aproximadamente. Hemos planteado diversos temas que van desde reintegro de exportaciones, devoluciones de IVA, el cepo, administración de comercio, el ingreso dinámico de aquellos insumos que son estratégicos y necesarios para la producción industrial. Hemos hablado de política cambiaria, hemos hablado de política financiera. Por supuesto, la cuestión logística no ha estado ajena de esto. De hecho, a partir, creo que hace 3 semanas también se hicieron unos anuncios
para bajar costos logísticos que tienen que ver con estas famosas políticas de bitrenes que permiten bajar, duplicar la carga en terrestre y eso abaratar costos. Pero, entonces, en definitiva, hay una dinámica que hay cuestiones que nos vamos poniendo de acuerdo y hay cuestiones que todavía están en el... Pero el gobierno les ha tirado unos cuantos bombazos. Por ejemplo, los acusan a los empresarios de ser los responsables de la inflación. Sí, no entienden razones, no entienden que acá hay una serie de motivos que escapan a los empresarios de manera notable, como por ejemplo el déficit fiscal. ¿Qué le dicen ustedes al Fíjate que en eso a mí no me gusta entrar en generalizaciones y así se lo he planteado tanto a la presidenta como a los ministros, que creo que no es conveniente hablar de generalizaciones, porque por ejemplo los industriales está claro que no somos formadores de precios. Nosotros el año pasado hemos tenido estudios de costos que están muy por encima de los precios que nosotros hemos podido sacar de nuestros productos de fábrica. Entonces ahí esto lo hemos compartido y está... sumamente claro que nosotros no somos formadores de precios. Es más, muchas veces hemos tenido que compensar con volumen esta pérdida a la que hacía yo recién mención. De ahí en más, creo que como en toda actividad, hay periodistas que son buenos, periodistas que no lo son, hay políticos que son buenos, hay políticos que no, y hay funcionarios que son buenos y funcionarios que no lo son. Entonces, me parece que las generalizaciones, estos clichés no colaboran seguramente. Claro, indudablemente, acusarlos de la inflación es realmente un tema de no ver cuál es el proceso. ¿Qué planes tienen? Digamos, ¿qué proyectos tienen como empresarios para este año? Hay, sin duda, noticias alarmantes de que el empleo no ha crecido. ¿Hay inversiones? ¿Se notan inversiones? ¿Se lanzan a inversiones? Fíjate que para hacer un repaso también de algunos temas que tienen que ver con empleo, inversiones y otras cosas. Nosotros en empleo el primer trimestre, fabrilmente hablando, ha caído un 1,2%. Sí. Las inversiones, no te diría que están ralentizadas, pero hay sectores en los que no están presentes y hay sectores que hay algún tipo de inversiones. Por ejemplo, ahora, para caer en un tema remanido, pero es actual, que es Vaca Muerta, claramente ahí se van a volcar mayores niveles de inversión. Ahí hemos estado inclusive dialogando, no solo acá, sino en el exterior, con inversores y potenciales interesados en la matriz energética en Argentina, y este sin duda es un enorme pasible captor de inversiones de parte no solo de empresarios locales, sino del exterior. Por supuesto, después creo que también tenemos un fuerte potencial, es decir, acá en Argentina, sobre todo en muchísimas de las economías regionales, se está industrializando solamente el 50% de los stocks existentes, por lo que pasa en la forestoindustria, muchísimas de las materias primas que están hoy saliendo desde las economías regionales no están siendo agregadas, no se le está agregando valor, y esto habla de una potencialidad. Hay que transitar una coyuntura compleja. Hoy nosotros estamos en un balance muy delicado entre cómo sostener y detener la inflación. Inflación que empezó mostrando un enero muy agresivo y fue declinando si bien hoy estamos en niveles elevados, mostró una línea descendente y esto es real, pero también hay un delicado equilibrio con lo que tiene que ver con la actividad económica, porque por otro lado, por detener mucho la inflación vamos a tener un parate en lo que hace a la actividad económica, con lo cual nosotros estamos preocupados y ocupados en ver cómo podemos aportar esta historia. Y sin lugar a duda, como vos hacías mención, desde la inversión me parece que es claramente desde donde tenemos que apuntar. Claro, claro. ¿Te sentís cómodo como dirigente empresario? Yo me siento cómodo, la verdad que... ¿Sí? Sí, no. ¿Fuiste candidato? ¿Se hablaba tanto de Urtubey, presidente de la Unión Industrial? ¿O no te querés acordar de ese momento? No, ni me quiero acordar, me es indiferente. No, yo estoy cómodo en el lugar donde estoy, creo que como empresario puedo aportar tanto desde mi actividad privada. Yo en Argentina estoy empleando casi 2.000 personas, con lo cual no solo desde la dirigencia empresarial, sino desde mi actividad privada también lo hago. Y me parece que es una forma de aportar. Yo creo que vengo de una generación que ya me he formado en democracia, tengo 39 años y es el momento en que voy a aportar sos un empresario pibe. Sos un empresario, no pyme, sino pibe. Bueno, empresario pibe. Te nombramos empresario pibe. Bueno, pero vos sos un hombre de Salta. Sí. Sos un hombre de una economía regional. Sí, correcto. Las economías regionales están llorando. Sí, han transitado momentos difíciles y lo siguen en algunos casos.
Es cierto que la modificación del tipo de cambio que se experimentó, y no para detenerme solo en la variable tipo de cambio, pero la que se experimentó a principio de año ha favorecido a algunas de las economías regionales, pero nosotros estamos trabajando en un concepto un poco más amplio, en ver, como te decía, cómo le podemos dar competitividad, no solo a partir de infraestructura, sino a partir de políticas que atañen al comercio exterior, a lo tributario, que tienen que ver con estas devoluciones de IVA, reintegro de exportaciones, cómo podemos facilitar su inserción en lo que hace a la región. Por ejemplo, hablábamos recién de la industria automotriz. Hoy Argentina, dentro del marco del Mercosur, está transitando en una relación casi, te diría, exclusiva entre Buenos Aires y San Pablo, y todo el interior está olvidado, tanto desde Brasil como desde Argentina, y ahí son las verdaderas cadenas de valor que tienen que consustanciarse para poder integrarse. Y por supuesto, sin dejar de lado todo lo que tiene que ver nosotros desde Salta. Con excepción de Córdoba, ¿no? Con excepción de las plantas industriales en Córdoba. Pero por eso, con alguna excepción, pero siempre estás dentro de los grandes centros urbanos. Nosotros, sin lugar a dudas, tampoco podemos dejar de lado lo que es la integración por el Pacífico. En Salta tenemos la salida por Antofagasta, que nos permite tener una rápida salida al Pacífico. Con lo cual, son una dinámica muy, muy diferente a las que se experimentan por ahí en el norte que acá. La importancia del Pacífico es fundamental, porque un encuentro con el Pacífico y un buen negocio con el Pacífico, con Chile, en este caso, permite perfectamente acercarse a Oriente. ¿Qué es lo que hace Chile? ¿Qué es lo que hacen todos los países vinculados al Océano Pacífico? Yo creo que Argentina está en un punto equidistante muy interesante. Es decir, que estás muy cerca del Atlántico y muy cerca del Pacífico. Hay que, si querés desideologizar el tema, si vas por la Alianza del Pacífico, por el Mercosur, hay que integrarse por todos lados. Y nosotros tenemos pragmáticamente la posibilidad de ir por distintos puertos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. ¿Qué pronósticos tenés respecto de Brasil? Porque este es un punto importante. Hemos llegado a una... Sí, hay quejas brasileñas respecto a Argentina, hay quejas argentinas respecto de Brasil. Ni te cuento qué pasa con Uruguay. No, Brasil está en un momento complejo. Yo creo que Brasil, no solo su actividad económica se está retrayendo, sino que está sufriendo una suerte de primarización de su economía. Es decir, es grave. No ha podido sortear el momento de una economía primaria para pasar a una economía industrial. También en gran medida por la falta de una infraestructura adecuada que permita una conectividad territorial. Entonces ahí me parece que hay un desafío que inclusive lo podría perfectamente, lo está compartiendo con la Argentina, y se podría encarar regionalmente las soluciones de esos temas en conjunto. Me parece que estos van a ser los próximos desafíos de futuro en lo que hace al trabajo dentro del Mercosur. ¿Están representadas la pequeña y mediana empresa? Haciéndote el chiste pyme, pibe, me acordé de las pymes, que son tan importantes, tan significativas. Más creo que le falta reconocimiento a las pymes, ¿no? Que después de la crisis 2001-2002, quienes realmente revitalizaron la economía fueron las pymes. ¿Están representados en la Unión Industrial? ¿Tienen voz y voto? No te quepa duda, el 90% de las empresas que hoy están integrando a la Unión Industrial Argentina son pymes y del interior. Mirá. Con lo cual, a partir de ahí, a través de cuestiones sectoriales, porque está dividido entre lo que son las territoriales y los sectoriales, que constituyen el entramado de la matriz productiva que trabaja dentro de la Unión Industrial, sí están representadas, y por supuesto con una agenda muy particular, de acuerdo a lo que vos bien decís, porque es el verdadero motor de la Argentina. José, recuerdo perfectamente, con la invasión a Irak y con todas las movidas militares de los Estados Unidos, que importantísimos dirigentes industriales y empresarios y hasta banqueros bajaban línea y se oponían a publicaban grandes solicitadas cuestionando acciones del gobierno. ¿Los empresarios tienen buena imagen en la Argentina? ¿Los empresarios podrían hacer o actuar, digamos, sosteniendo principios políticos? Mirá qué pregunta filosófica. No, pero yo te diría, fíjate que yo
hago una autocrítica y soy parte, si bien no tengo una trayectoria de 50 años en el empresariado, pero te voy a hacer una autocrítica. Yo creo que Argentina necesita revalorizar su verdadera burguesía nacional. Sin duda. Cosa que en los últimos años, me refiero sobre todo en la última década del 90, pero anteriormente también se ha perdido el verdadero concepto de burguesía nacional. Así es. Y a partir de ello, creo que también el es un rol... tema que me preocupa mucho a mí también, he escrito bastante sobre eso. Sí. Y creo que también el rol empresarial, sobre todo en una etapa dirigencial o gremial empresaria, debe ser ejercido muy responsablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que hay límites sobre los cuales se opera un gremialismo empresarial. A partir de eso tiene que ser un colaborador de lo que son las políticas, a la hora de articular las políticas públicas desde la visión privada. Por supuesto, claro, esta colaboración no significa una abnegación, ni mucho menos, pero un colaborador, y no un opinólogo irrestricto de toda la realidad económica. Sí, a título personal, cada persona podrá ir teniendo posturas o determinadas posiciones, pero me parece que la verdadera esencia del empresariado debería ser recrear esta burguesía nacional que hacemos mención. ¿Crees que el Mercosur está en terapia intensiva? ¿O con una buena dosis yo creo que el Mercosur puede salir de esa situación de estancamiento? Para mí el Mercosur está en una etapa muy preliminar y muy centralizada en grandes centros urbanos que la componen. Me parece que debe madurar a partir de una federalización del Mercosur en la relación que tiene que ver sobre todo entre Argentina y Brasil, para poder de esa forma no solo no depender de una sola industria o de dos o tres industrias como lo que recién hablábamos. Se refiere a la industria automotriz y es un gran problema para la industria en general, sino porque también me parece que es la forma de generar más puestos de trabajo en el sector de donde se opera. Me parece pues se pueden buscar mejores oportunidades internacionales a partir del relacionamiento regional, de las cadenas de valor. ¿No la ves muy burocratizada, muy esclerosada al Mercosur? No, yo más bien te diría, la veo muy poco utilizada de acuerdo al potencial que podría tener realmente este relacionamiento, esta integración, o que debería tener. Sí, pero ¿qué se le podría dar para alimentarla? En principio, como te decía, me parece que hay que federalizarla. Me parece que hay estados que, por ejemplo, el estado de Paraná, en Brasil, con lo que tiene que ver con el norte de Argentina, hay una agenda común muy interesante para desarrollar en cara y en perspectiva al mundo. Me parece que no debe circunscribirse a las realidades de las grandes industrias, sino trabajar sobre las necesidades de las cadenas de valor y de las pymes, que tienen mucho que ver con esta integración regional. En definitiva, y por otro lado me parece que ambos gobiernos con el empresariado en conjunto deberían, y yo creo que hay una cierta conciencia de que tenemos los mismos desafíos. Hoy estamos sufriendo la primarización de nuestras economías y los países desarrollados naturalmente tienden una propensión a encasillarnos en esta historia, y a partir de ahí nosotros tenemos que buscar salidas fuertemente de lo que infraestructura se refiere para poder conectar todo lo que tiene que ver los distintos puntos de la región. ¿Crees que la Argentina se mueve para revitalizar el Mercosur? Mujica se queja, dice que el Mercosur está muerto. Los paraguayos se quejan, Brasil se queja, ¿Argentina se queja? No, pero yo creo que, creo que hay una conciencia colectiva de que de todos estos países, independientemente de alguna expresión de un presidente, de un ministro, que es indispensable la integración. Yo creo que la relación entre Argentina y Brasil en el marco de un Mercosur es indispensable. Independientemente que puedan trabajarse, como recién hablábamos, las salidas al Pacífico, una cosa no excluye la otra. Y ahí es donde coincido contigo que hay que trabajar con un pragmatismo que permita avanzar, ¿no? Había un proyecto de una línea que iba del Atlántico al Pacífico. Los corredores bioceánicos. El corredor bioceánico. ¿Qué se sabe de todo eso? No, en eso se ha avanzado. Fíjate que en Salta se ha avanzado mucho en eso. Inclusive nosotros con Chile y con no solo las autoridades, sino con los empresarios en Chile, en los puntos que tienen que ver con Antofagasta, empresarialmente y desde la provincia hemos trabajado muchísimo para una conectividad, para buscar, por ejemplo,
en lo que tiene que ver con el ramal ferroviario del ferrocarril Belgrano Cargas, la posibilidad de que se llegue hasta Antofagasta para poder salir directamente. Y a partir de ahí correr bioceánico, salir desde lo que es Brasil y poder transversalmente cortar el mapa de la Argentina para obtener una salida bipolar en lo que a los puertos se refiere. Pero había un proyecto que lo presentaron... En el sur también Eurnequian presentó un proyecto Cristo Redentor, de corredor, el paso de corredor bioceánico. Exacto, que salía de un... Pero creo que se está invirtiendo en eso. ¿Se está invirtiendo o estamos en veremos? La planificación está y en alguna medida la inversión está, digamos, la conciencia de avanzar sobre eso está. Si yo tuviera que hacer un resumen de esta charla que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo en el futuro cuando quieras, cuando quieras, te noto optimista, te noto parado frente a la realidad y con una visión optimista. Todo se puede solucionar. ¿Es una característica empresaria eso? Yo creo que, a ver, con el potencial que tiene Argentina. Los activos, digamos, sí, los activos de la Argentina. Activos, con el potencial que tiene la Argentina, como país emergente, cito en Latinoamérica, y si vos ves lo que está pasando con los países desarrollados donde tienen un techo y nosotros estamos en un piso, por una cuestión obviamente de edad y por una cuestión de todo lo que las distintas, en mi caso en el sector donde opero, yo veo las distintas cadenas de valor y las distintas ramas industriales, el gran potencial que tiene la Argentina y por supuesto que soy optimista. Bueno, es una virtud. O sea, ¿alguna vez te contaron que es un pesimista? Alguna vez, no me acuerdo, si me lo preguntas ahora no me acuerdo, pero... Muchos me llaman pesimista, ¿sabes lo que yo digo? El pesimista es un optimista bien informado. Y bueno, yo prefiero ser un optimista ignorante. Un optimista ignorante. Claro, porque de lo contrario no se podrían realmente hacer proyectos, realizarlos, concretarlos, ¿no? Sí. ¿Tienen contacto desde la UIA con universidades? Sí. Muchísimas, inclusive no solo... ¿Con la DITELA en materia de negocios? Sí, sobre todo hay muchísimos profesores, por ejemplo, con Bernardo Kosakov hemos hecho trabajos de investigación muy fuerte con el DITELA para lo que tiene que ver Bernardo con Kosakov es un economista brillante, un representante de la CEPAL durante muchos años. De la industria, de la economía industrial. Y por supuesto con la UBA tenemos permanente contacto con las facultades de ingeniería. ¿Qué aportan las universidades? ¿Docentes, proyectos, cursos? No solo docentes, sino es la investigación sobre las cuales se basan muchos de nuestros estudios, están interconectadas con estudios universitarios, por supuesto análisis que tienen que ver sobre determinados puntos industriales o sectores industriales que hemos avanzado en cuanto a cadenas de valor, también están anclados en estudios universitarios y de ahí en más hay muchísima relación que inclusive hoy el empresario se ha acercado mucho a la facultad, a las distintas facultades, a la universidad, porque me parece que la currícula ya exige también un poco de realidad y los alumnos lo demandan mucho. A mí me han invitado a muchísimas universidades a dar una opinión, una visión sobre el mundo empresarial y sinceramente creo que esta interacción es sumamente válida. Si no lo tomas a mal, te hago una pregunta que no quiero que suene agresiva. Y si es agresiva, hazlo igual. No. Muchos acusan a la Unión Industrial de ser simplemente un centro de lobby, de lobby personal de los empresarios y de no representar las dificultades de la industria. ¿Qué le dirías a un tipo que viene y te dice, José Urtubey, usted hace lobby, en vez de representar, ¿cuál sería tu respuesta? Para mí me sería mucho más fácil hacer lobby desde lo personal, si es por una cuestión, la cantidad de horas hombres sobre las cuales estoy invirtiendo en la gremial empresaria, si me las ahorro, la podría tener la misma efectividad, claro. Si es por lobby, o sea, lobby se refiere desde mi empresa o de mi actividad personal. Pero escuchaste esa crítica. Por supuesto. Y me parece que también ahí, en alguna medida, creo que los roles dirigenciales en la Argentina se han visto vapuleados, no solo en el gremialismo empresario, sino también en la política, en el sindicalismo. Y en alguna medida esto denota una falta de madurez institucional en la Argentina. Y ahí, ¿qué te quiero decir? Me parece que a medida que nosotros, si bien hoy tenemos 30 años de democracia ininterrumpida, y a medida que nosotros podamos ir madurando en una mayor institucionalidad, no solo en lo público, en lo político, sino también dentro de las instituciones que cada uno representa,
seguramente van a ir callándose esas voces, porque el trabajo que se hace es muy altruista, ¿no? Lejos, digo, no quiero... Conozco muchos dirigentes, ex dirigentes de la Unión Industrial. Te aseguro que no tiene ese sesgo de lobista. Bueno, para mí ha sido muy esclarecedor este diálogo. Muchas gracias por y te agradezco muchísimo esta visita por favor. a Infobae. Dale, Bardo, a disposición cuando me invites. Y esperemos cuando sea posible que volvamos a charlar. Dale. Hemos dialogado con José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Ya está en el piso Carlos Mira y nos despedimos hasta mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias.